de repente me dijo, aunque con los actos, no, con la forma de actuar y ciertas sutilezas no me estaba diciendo lo mismo, me dijo que había que dejar o que prefería dejar de verse, desde que nos dejásemos de ver. Y de repente, claro, joder, sentí casi euforia por dentro al decir, no, 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 esto no es lo que parece. Y aplicar los conocimientos que tenía y darle la vuelta totalmente a la situación y pensar, es que hace un año me ocurre esto y se me va de manos totalmente, lo mismo hasta tengo una mini monitis porque, joder, ¿qué ha pasado si estábamos súper bien y de repente no? Y en este caso fue lo contrario, fue de pasar de estar bien a encontrarme este pequeño test y darle la vuelta y decir, guay, es que ahora está mucho más volcada encima. O sea, como que al también darme cuenta del efecto que causa el superarlos y darle la vuelta y que vean que estás jugando al juego a su nivel, que de repente pasamos de una situación en la que es, no, no, vamos a dejarlo a, ¡pum!, estamos mucho mejor que antes. Y ya como último detalle, por dejarlo arriba, una chica que también conocí en el metro, que por cómo, vale, que sí que había luz verde, por cómo nos miramos estaba claro que podía haber algo, pero sé perfectamente que antes de esto yo ahí hubiese bajado, hubiese mirado en otra dirección y me hubiese seguido a mi bola porque no hubiese sabido cómo iniciar esa interacción de cero, y menos en el metro, en plan, con gente y todo. Y vamos, fue empezar a hablar, poco tiempo después teníamos el teléfono y actualmente estamos quedando y es una chica muy top en ese sentido. Y la de veces, o sea, una de las sensaciones que me he quitado de encima y que sé que no voy a volver a tener igual que tenía antes de entrar al DT es la cantidad de oportunidades que he perdido por ponerme nervioso y cagarla, ¿sabes? Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañeros. Si te va relativamente bien con las mujeres, si no te puedes quejar de tus relaciones, porque de vez en cuando cae algo y entre H's y B's siempre tiene algo entre manos, aunque sea un poco aleatorio, del tipo lo que saca de alguna aplicación online si tienes suerte, o lo típico que sueles conocer a través de amigos cuando da la casualidad. Si al final vas tirando en el ámbito amoroso, la pregunta es, ¿por qué mejorar más? ¿Por qué complicarnos la vida con esto? Y sobre todo, ¿realmente hay algo más a lo que a poder aspirar? Y es que en el episodio de hoy te traigo un menú de 2 platos. En el primero, un alumno que justo estaba en esa situación donde tenía ciertos resultados nos va a contar su experiencia al pasar por el DTE, qué le ha motivado o qué le motivó a entrar a la formación pese a que no le iba mal y qué impacto ha tenido para su caso, para su vida, digamos, el paso por la formación. Y en el segundo plato te traigo las 3 lecciones que podemos extraer de su experiencia y de su caso particular, que espero que tú también puedas aplicar si tienes una situación similar o parecida a la de este compañero. Así que sin más y antes de dar paso al compañero, como te digo, te voy a recordar 2 cosas. La primera es que hoy a las 4 de la tarde hora Madrid estoy en directo en Telegram. Debajo tiene un enlace para poder apuntarte y donde resolveré tu duda y compartiré algunas anécdotas de la última semana. Y lo segundo es que mañana domingo 2 de junio a las 23:59 hora Madrid cerramos las puertas de la 10ª edición del programa DTE. Así que si aún te lo estás pensando, revisa el enlace que te voy a dejar debajo de este episodio de podcast, revisa esa página con calma y decide antes de que cerremos inscripciones. Así que, dicho esto, quiero dar las gracias al compañero y la bienvenida por estar aquí hoy con nosotros compartiendo su experiencia, y voy a introducirlo con aquella famosa pregunta ya de cómo es que descubres, cómo es que llega a tu vida el mundo de la red pill, el mundo de la seducción, el mundo de las dinámicas sociales, llámalo como quieras. ¿Ocurre algún punto de inflexión o qué es exactamente lo que te trae o lo que te hace entrar en contacto con todo este universo que hay aquí detrás? Bienvenido, tío. Hola, buenas, Dani. Gracias por invitarme, lo primero. Estoy súper contento de estar aquí. Desde que escuché los podcasts lo pensé en su día. Joder, estaría muy, muy guay acabar en algún momento grabando uno y mira, aquí estamos.
Y nada, el tema de la seducción, la primera y única vez que tuve contacto con ello fue cuando tendría igual 15 o 16 años, que un familiar me regaló un libro que debía de ser del año de la tos, porque explicaba los conceptos desde un lado muy romántico, muy clásico, muy casi como si ellas fueran tontitas y tuvieses que guiarlas y no se enterasen de lo que pasa. Y es verdad que lo único que saqué de allí fue el que hablaba o le daba mucha importancia a diferenciate, ¿no? Decía, tienes que ser un diamante entre cantos rodados. Pero el resto era a nivel, ábrele la puerta, dile lo guapa que está, quítale las sillas y le invitas a cenar. No sé de qué año sería, ya te digo, pero tenía tela el libro. Okay. Y luego a partir de eso, en realidad lo que he sacado yo ha sido por observación, prueba y error. Recuerdo perfectamente que la primera vez que empecé a hacer algún clic con este tipo de temas fue en un campamento al que fui de pequeño, típico crash de campamento de verano, que la chica me gustaba y pues al final del campamento se lo dije. Fue la de, Buah, bueno, gracias por decírmelo, no sé qué, pero a mí me gusta tu amigo. Ahí, tasca. La primera en la frente. Y yo ya hice la lógica de, aquí hay gato encerrado, hay chicha. Mi amigo ni se ha fijado en esta persona, pasa totalmente de esto, estamos en el mundo Pokémon de esta edad. ¿Cómo puede ser? O sea, ¿por qué le llama la atención este que no le ha hecho ni caso? Casualidad. Y ahí empecé a hacer la regla de tres, de aquí hay algo. Y entre eso, luego lo del libro, que bueno, también comentaba un poco el tema de no ser pesado tampoco ni ir de frente en exceso, aunque luego una vez tuvieses algo con la chica, hablase de un romance de película, pues fui haciendo un poquito por prueba y error y observación, sacando conclusiones. Siempre me ha llamado la atención también la biología y la psicología por, bueno, temas personales y gente que me he ido encontrando. He leído bastante sobre apego y psicología evolutiva, teoría evolutiva, entonces, bueno, la psicología del comportamiento humano. Al final todo se relaciona. Pero bueno, desde ahí hasta que me encontré los podcasts, realmente no había leído nada más específicamente de seducción, pero fue por lo que resonaron tanto conmigo tus podcasts, porque trataban esto desde ese punto de vista. Y había muchos conceptos que conocía y decía, ostras, es que esto de repente, haciendo clics constantemente uno detrás de otro, según te he escuchado. Cuando te dan ese libro y por retrotraernos ahí, aunque bueno, hace mucho tiempo, te dan ese libro, lees ese libro y después empiezas con esto, bueno, o después o en el mismo momento tienes la observación de estar viendo cositas que te van ocurriendo y tú mismo haces tus reglas de tres. No hay ningún otro momento que hagas hincapié en buscar o que te topes con lo que es la corriente de la seducción clásica, los PUAs, los pick-up artists. No, la verdad es que nunca había leído nada al respecto y como me había ido relativamente bien, estaba a gusto en ese plano de mi vida, tampoco había indagado más. ¿En algún momento experimenta resistencia a abrir? Lo típico que se escucha de la gente que tiene, que también la habrá visto en el programa, de que me genera como un gran problema y un bloqueo y un quedarme en blanco el hablarle a una chica. ¿En tu caso cómo era eso? Yo anteriormente había tenido anteriormente al DTI Podcast, me refiero, había tenido relaciones, sí, alguna de Night Game, alguna había caído en Day Game porque me había tirado para adelante, pero viendo ya el semáforo muy en verde, sobre todo, más que ir yo a intentar generar una interacción, cruzar miradas con alguien, claramente hay una conexión y pues tirar para adelante y comerte la vergüenza y que hubiese salido bien. Ahora, el tema de coger y ver a alguien que te llama la atención y generar tú esa interacción desde cero, no lo había intentado prácticamente nunca hasta que no di con los podcasts, que también me despertaron un poco otra vez esas ganas, porque justo los encontré cuando estaba y estoy, vamos, en una relación y anteriormente había estado en otra y es que realmente hice la de soltar una liana y coger la otra. Entonces llevaba unos años en los que había tenido rollos y demás, pero no había ido
a buscarlo como tal, ¿no? De voy a salir a hacer game a muerte. Y el conectar así, como dices, sin... Porque claro, antes lo que nos comentabas, si es algo como obvio o un semáforo verde muy verde, pues bueno, no hay problema, te comes la vergüenza y tiras para adelante. Pero el generar desde cero, como nos estabas comentando, a día de hoy, después de haber pasado por el DT y todo eso, sí que es algo que has experimentado, de decir, vale, pues entro aquí y trato de desde cero construir esto, construir atracción, construir todo ese tipo de... Sí, lo he experimentado. De hecho, poco antes de entrar al DTE, había escuchado algún podcast tuyo, había tomado apuntes así muy a grosso modo de 5 pasos y cuál es la idea de cómo llevar la interacción, hacer que sea rápida y de ahí pasar a, vale, tenemos una cita o seguimos hablando por WhatsApp o lo que sea. Y ya lo había puesto en práctica. De hecho, cuando entré al DTE ya tenía alguna que otra interacción ahí funcionando, precisamente a base de prueba y error. Es decir, vale, pues me encuentro con alguien o veo una oportunidad en el día a día, tampoco Sí. salir a buscarlo. Pero sí, claro, al tenerlo ya en mente, pues empezar a intentar seguir los pasos y por comprobar si funcionaba también. Al final es algo que llama la atención, es divertido. Y me llamaba la atención sobre todo el hacerlo de esa manera tan natural, el que los pasos fueran enfocados a esto es una conversación, nos hemos llevado bien, oye, ¿qué te parece si continuamos conociéndonos? Porque anteriormente habían sido un poco más forzadas. Forzadas desde mi parte, en el sentido de, Mm. vale, veo semáforo en verde, pero voy y si no regalo validaciones de casualidad porque no me ha dado por ahí, pero no teniéndolo en mente. Claro, de hecho, mira, por apuntar esto de las interacciones, porque creo que eso es algo diferenciador también en cómo yo por lo menos enfoco eso, y es que, claro, nunca he sido fan del... Cuando hablamos de seducción clásica o cuando hablamos de la seducción en general y se habla del day game, te ves a la gente saliendo específicamente como el que va a entrenar o como el que va a hacer un partido de fútbol. Tengo de 5 a 8 day game y salgo y es como boom, boom, boom. Y yo siempre he simpatizado más con esa forma como tú dices, ¿no? En el día a día. O sea, es como, no es como tengo partidos de day game de 5 a 8 los martes, sino, yo qué sé, pues voy a comprar algo, doy una vuelta o voy por la calle y aprovecho ese tipo de ventanas de oportunidad que estamos hablando o incluso trato de generar este tipo de interacciones. No sé, ¿alguna vez habías hecho tú de la otra forma o directamente siempre te has sentido más fanático, digamos, de la forma más natural? Siempre de la forma más natural, salvo alguna vez en Night Game que al final sí, Sí, pero no es lo mismo que generar la interacción, pues te acercas, ves señales, sí, bailas, charlas un poco, pero como que la gente ya va más mentalizada de que eso puede ocurrir, ¿no? En Night Game vale. otro mundo. Entonces, bueno, ahí, como digo, estás teniendo resultados, la cosa va bien. ¿Qué es lo que hace entonces que descubras el proyecto, el podcast en este caso? Pues estaba hablando con un amigo de que tenía o de mujeres en general y relaciones y cómo estaba él respecto a ese tema y le comenté que en la relación en la que estaba pues había habido mucho drama, mucha discusión últimamente y me acuerdo perfectamente que me dijo como, uy, eso es un test, no sé qué. Y yo como que, un test, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué concepto es este? Y luego me dijo él, bueno, no te quiero yo asustar, pero últimamente he estado indagando en temas sobre relaciones y demás y escuchando los podcasts de este chaval, tal. Y bueno, por lo que he entendido y lo que he sacado de escucharlos, igual tienes que revisar ciertas cosas. No te quiero asustar, pero puede que tu relación esté yendo mal. No sé qué. Dije, bueno, ¿qué me estás contando? Pásame esto. Empecé a escucharlos. Él ya me había un poco explicado algunos conceptos que obviamente ya me despertaron ahí la curiosidad y desde entonces hasta ahora los he devorado todos los podcasts y los había puesto ya en práctica, me había funcionado tanto en cuanto a la relación como en cuanto a aplicarlo en interacciones por ahí. Así que, vamos, luego mi única duda a la hora de entrar al DTE era no saber si podía funcionar o si estaba enfocado también a alguien que pues, ya pueda tener resultados, pueda estar en relaciones, no tenga problemas en interactuar con mujeres o en general en interactuar en la vida, que no seas muy tímido.
y escuché un podcast del 177 en el que alguien justo comenta eso, que él ya tenía resultados, pero que se había decidido entrar al DTE y que le había ido muy bien. Y dije, pues mira, para adelante. Además también por curiosidad, porque dije, joder, pero si en los X primeros podcasts ya me ha petado la cabeza y estoy viendo cambios aplicando estas cosas en varios planos de mi vida, o sea, en general, pues cómo será después de pasar por el curso, o sea, ya reviento con todo. Y así ha sido, la verdad. O sea, he notado el cambio radical. Ahora hablaremos de eso también, del DTE. Me interesa saber los retos con los que tú te encuentras. Por lo que yo entiendo es dramas, tests, entiendo que debates, y quizá a lo mejor eso se traduce en una peor calidad en la relación de alguna forma. ¿O cómo vives esa parte? Pues sí, yo estaba muy contento en general, pero llevaba más o menos un año en el que eso iba cada vez a más y es que te quita la vida, el tener que eso, debatir y encontrarte con estar hablando con tu pareja y ya ni estar escuchando, estar pensando, madre mía, es que no puede ser que vayamos a invertir otras 2 o 3 horas ahora mismo en hablar para que esto se repita la semana que viene o incluso otra vez en esta misma semana. Y en el resto iba bien, pero cuando saltaban estos momentos, yo que encima es que tengo mucho carrete y me pongo a razonar sobre lo que haga falta y debatir sobre lo que haga falta, claro, no tenía fin aquello. Y me había pasado en relaciones anteriores, aunque no terminasen mal necesariamente, simplemente el, el- lo que más me aportó de los podcasts a este respecto fue el concepto de que el truco realmente no está en debatir hasta la muerte. Y cuando empecé a aplicar eso, vamos, de ahí a unos meses después había mejorado mucho la cosa y llegando a un punto en el que ya dije, vale, no, no estamos en el mismo punto que antes, no estamos tan mal, no estoy tan cansado, pero realmente he visto mejora, entonces voy a ver si puedo acabar del todo con esta dinámica a la que nos hemos acostumbrado como pareja. Y le metí caña también con conceptos nuevos que había encontrado después en los podcasts. Porque claro, sigues escuchando y sigues aprendiendo. Y como te comentaba antes, aunque el podcast tenga una temática en particular, vas soltando perlitas también sobre conceptos. Y al final, la verdad es que, vamos, no sé dónde estaría ahora. Es posible que la relación se hubiese terminado porque, por muy bien que vaya todo lo demás, cuando estás realmente quemado es que una sola cosa negativa con ese peso puede tapar todo lo demás. Sí, además que son momentos que, como digo, estás quemado por todo, es como estás cansado de que se repita como un bucle y entonces ya no respondes igual, te pones mala defensiva también en esas discusiones, ella peor y entonces, claro, se puede convertir en esto que decimos, ¿no? Puede incluso detonar en un fin de la relación. Entonces, está claro que al final ves cambios ahí y dices quiero más y parece que aquí hay más. Háblanos de esa parte donde dices que quizá a priori la visión que tiene es que el podcast, o sea, perdón, el podcast, el programa, el DTE, está más enfocado a gente que tenga problemas más de tipo no soy capaz de abrir, más de tipo soy muy tímido, más que alguien que tiene cierto resultado o alguien que está en una relación. Pues a ver, realmente la duda venía de, joder, si con los podcasts yo ya estoy notando mejoría en tantos planos de mi vida, aplicando la lógica, en plan de cogiendo los pasos más desglosados que das y poniéndolos en práctica, aunque no esté súper desgranado todo con un paso a paso, dije, hombre, a lo mejor el que es, después de escuchar todo esto, que a mí ya me ha supuesto un cambio, aún así se coge el curso, es porque realmente empezaba desde un punto en el que titubea al hablar hasta con su hermana, ¿sabes? Ujú. Y realmente cuando escuché, porque al principio no hay tantos podcasts de entrevistas, pero luego fue llegando a los que sí escuché a otros alumnos, al principio había alguno que también me daba esa sensación, pero luego, claro, al llegar particularmente al que te comentaba antes, que era un caso muy similar al en el que yo me encontraba, de vale, a mí esto ya me ha dado, me ha aportado muchísimo, solo escuchar los podcasts, no venía de cero ni mucho menos,
pero me pregunto si este curso me puede aportar pues ir a todavía más, a coger y despegar totalmente, es decir, ir a por mujeres que realmente yo vea por ahí y me llamen la atención y que no sea solo lo que te encuentras en aplicaciones o bien porque te presenta a alguien a una Mm. persona. Es la mayoría de mis relaciones o rollos habían venido pues de esas fuentes. Cuando llegas a esa conclusión y dices, vale, pues quizá esto sí que pueda ser para mí, entro o decido entrar. ¿Qué te echa para atrás si es que hay algo que te echa para atrás en el último momento o algo que te haga dudar, aparte de esto? No, ahí ya lo tuve claro. En cuanto escuché ese podcast dije, voy de cabeza, vamos. Si he obtenido resultados con solo escuchar los podcasts, ¿a dónde no podré llegar pasando por el curso? ¿Y qué expectativa tienes de lo que hay dentro? O sea, me refiero, ¿tienes tu propia idea de, bueno, la formación será de este tipo o me voy a encontrar, no sé, algo que tú tuvieras en mente? No, realmente no sabía qué es lo que me iba a encontrar, aparte de esperar que fuese pues las diferentes perlas que había ido cogiendo por el podcast, que estuviesen todas bien estructuradas, bien desglosadas y sobre todo el razonamiento que haces detrás en detalle, desde el punto de vista evolutivo de cada comportamiento que te puedas encontrar, qué patrón sigue o qué lo motiva a eso, porque ahí es donde realmente aprendes a tocar los botones exactos y no a grosso modo decir, bueno, veo que esto funciona, lo hago y a veces me sale, a veces no. O Ujú. sea, el encontrarte con situaciones, como me ha pasado post-DT, y saber que antes de saber esto me hubiese comido de lleno el drama que viene o la situación, lo hubiese tomado como un conflicto literal, ¿no? La información que me está llegando es lo que está ocurriendo y actúo en consecuencia utilizando la lógica. ¿Y a dónde me hubiese llevado eso? Y lo comparo a situaciones que me he encontrado teniendo estos conocimientos, los que de repente te hace clic en la cabeza y dices, no, es que esto no está yendo por aquí. Como en una ocasión la comenté también por el Discord, en el que una recurrente con la que estaba quedando en su momento, de repente me dijo, aunque con los actos, no con la forma de actuar y ciertas sutilezas no me estaba diciendo lo mismo, me dijo que había que dejar o que prefería dejar de verse, desde que nos dejásemos de ver. Y de repente, claro, joder, sentí casi euforia por dentro al decir, no, esto no es lo que parece. Y aplicar los conocimientos que tenía y darle la vuelta totalmente a la situación y pensar, es que hace un año me ocurre esto se me va de manos totalmente. Lo mismo hasta tengo una mini monitis porque, Ujú. joder, ¿qué ha pasado si estábamos súper bien y de repente no? Y en este caso fue lo contrario, fue de pasar de estar bien a encontrarme este pequeño test y darle la vuelta y decir, joder, es que ahora está mucho más volcada encima. O sea, como que al también darme cuenta del efecto que causa el superarlos y darle la vuelta y que vean que estás jugando al juego a su nivel, que de repente pasamos de una situación en la que es, no, vamos a dejarlo a, ¡pum!, estamos mucho mejor que antes. Entonces, entras como sin expectativa por lo que veo, o sea, al final es como, bueno, voy a encontrarme aquí algo de esto y luego lo que ves te parece mejor, peor de, ya digo, no tenía expectativa, ¿no? Pero me refiero, cuál es la experiencia que vives dentro? La experiencia que vivo dentro, lo que más me ha aportado, sin querer quitarle valor a todo el trabajo que tienes detrás de haber estructurado también toda esa información, que lo hace mucho más fácil, hace mucho más sencillo el aplicarlo en cada momento, ¿no? En lugar de tener que ser acción-reacción, como que tienes más claro, vale, estoy en esta sección de la interacción y al final son, pues eso, las tres siglas, aplicarlas y saber en qué momento viene bien cada una. Pero lo que más me ha aportado fuera de eso, que no me esperaba, es el tema de la comunidad. Todo lo que he aprendido de escuchar experiencias de otras personas, tanto de la gente que viene de cero y de repente, ¡buah, chavales, que he conseguido un teléfono y ahora una cita! Que casi te sientes tú tan orgulloso como él y ves cómo se ve desde esa perspectiva, hasta gente mucho mayor que yo en matrimonio con hijos y saliendo de unas situaciones que ni me imaginaba que se pudiesen dar antes
Claro, es que no hay manera de que tengas acceso a tantísimos casos si no es por la Claro. comunidad. Lo bueno que tiene eso, y yo también considero que la comunidad le da un valor muy superior, es ya no solamente vemos la herramienta y el por qué, ¿no? Y profundizar un poco en el por qué íbamos a utilizar una cosa y no otra, sino que al tener tanta gente también que comparte en situaciones diferentes, te da la opción de poder ver cómo es la aplicación de esas mismas herramientas en muchas casuísticas distintas. Al final es como, hostia, pues gracias a que había personas que estaban en matrimonio con hijos y en estas circunstancias, yo ya sé cómo aplicaría el DTE en el caso de que tuviera una relación de ese tipo sin tener que haber pasado por tener la relación de ese tipo. Es como la otra persona es la que se lleva la cicatriz y yo me llevo el aprendizaje. Y viceversa. Hay otra persona que me ve a mí lo que estoy haciendo y precisamente porque lo comentamos, porque damos ese feedback en sesiones, me llevo el aprendizaje sin haber tenido que pasar directamente por ahí. Y el hecho de compartir todo eso, yo considero que también, sobre todo con Discord, el hecho de que hayáis podido compartir eh, pues vuestros propios hilos de, mira, yo aplico esto de esta forma. Eso creo que es una fuente de aprendizaje, como tú dices, muy, muy bueno. Mm. Entonces, ahí sí te doy la razón también en ese sentido. Em, ya que estamos dentro, ya hemos visto como un poco la experiencia que hemos podido tener con eso, ¿qué cambios dirías que notas ya que has pasado por aquí? O sea, ¿en qué se traduce? Como digo, porque al final no es que me digas, pues partí de cero, cero absoluto y ahora estoy en 100, sino, bueno, en base a donde tú partiste, ¿cuál es el impacto que ves? Pues la verdad es que muchas cosas, más de las que me esperaba cuando empecé a escuchar los podcasts, que fue más como, bueno, voy a entender mejor cómo funciona la interacción con una mujer. No se queda ahí. Lo primero, ciertas cosas que podía tener enquistadas de no entender por qué habían salido como habían salido relaciones en el pasado, entenderlas y obtener una tranquilidad de ello, una tranquilidad mental. ¿Sabes? Cuando te pasa algo malo, por muy superado que lo tengas, siempre hay momentos en la vida en los que a lo mejor un pequeño pensamiento que te devuelve, ¿no? Te traslada, te transporta a esa situación en el pasado y todavía tienes esa sensación a lo mejor negativa de, sí, pasó hace mucho y ya da igual, lo pasado, pasado está, pero cuando no entiendes por qué algo ha salido mal, es mucho más frustrante que cuando de repente dices, vale, es que tengo clarísimo lo que pasó, no tengo Claro. ningún arrepentimiento, ningún rechazo hacia lo que pasó, ningún rencor hacia esto que me hicieron, porque ahora entiendo por qué fue. Y no ves, claro, cuando entiendes la motivación de la gente, la motivación sobre todo subconsciente, es que la comprensión te quita cualquier enfado que puedas tener con alguien. Eso es algo que no me esperaba obtener y que me ha dado mucha tranquilidad. En las interacciones en el día a día también, porque no, el DTI no, o DTI en general, cuando hablas de psicología evolutiva y aplicas esto, no tiene por qué ser solo para ligar. Al final es cuestión de saber motivar un poco una interacción para que sea más agradable para todo el mundo. Naturalizar las cosas, no entrar a una conversación o incluso a una entrevista de trabajo, da igual, como si fueses a un examen. Es más, da igual, voy a jugar un poco aquí con esta persona y a pasármelo bien. Que era algo que, bueno, ya esa actitud la podía tener de antes, pero no con las mismas herramientas. También en el tema del day game, igual, yo había estado no sé cuántas oportunidades en mi vida había perdido por no saber cómo reaccionar en ciertos momentos y no entendía ni por qué, ¿sabes? Habían pasado ciertas cosas. En cuanto a mentalidad, también, ya te digo, lo he aplicado tanto en interacciones que he tenido de day game como en naturalizar ciertas cosas, o sea, ciertas interacciones como por ejemplo me pasó hace poco, conocí a alguien y acabó resultando en pool y una vez en la casa algo, bueno, una serie de situaciones que se dieron me cortaron un montón el rollo y me había pasado antes, pero en otras ocasiones había sido muy abrupto, había acabado un poco incómoda la situación porque no sabía cómo salir de allí porque no lo estaba tratando con naturalidad. Y esta vez, simplemente por eso, entender qué estaba pasando y saber cómo tratarlo, esta misma persona se despidió de mí con un montón de cariño y hasta me dio las gracias y fue como, oye, descansa que te vaya muy bien. Y claro, yo dije, pero no puede ser, si esto me ha pasado anteriormente y me han echado con el típico resquemor, ¿no? De subes aquí Sí, y luego no me haces caso. Esta vez fue como,
la persona está agradecida de que me esté yendo de su casa. ¿Cómo narices ha pasado esto? Y es simplemente porque se había dado todo con esa naturalidad que te da el no estar pensando en qué tienes que hacer después, simplemente reaccionar a lo que vas viendo porque lo analizas sobre la marcha, bueno, no a la perfección, pero casi. ¿Y qué tal en la relación? Y luego, obviamente, bueno, pues en la relación solamente con los podcasts había notado una mejoría tremenda en este tema, pero claro, ahora al tenerlo mucho más desgranado, sobre todo al haber leído tanto sobre gente que está en matrimonios de años, que dices como, bueno, si es que es como si te metes en esa situación y luego vas a una relación de unos pocos años, siendo más joven, sin un montón de ni niños, ni casas, ni historias de por medio, y es como cuando Goku entrena en otro planeta y luego vuelve. Pues, pero si esto no tiene nada que ver, o sea, no es una situación compleja para nada. Ya había notado mejoría, pero ahora voy como pez en el agua en ese sentido. Las veo venir a kilómetros y está todo incluso mejor que al principio, que lo comenté también por el Discord, que es lo que me alucina. Mira que al principio una relación siempre va bien y siempre es todo muy pasional y tal. Pero claro, después de haber superado una época regulera, tampoco diría muy mala, pero regulera, yo creo que también ella, bueno, y ellas en general lo notan, porque también me ha pasado con amigas del pasado. Eso es otra cosa muy curiosa, el cambio, cómo ves que otra gente se da cuenta de que has cambiado, ¿no? Y oír frases como, ah, sí, tal, mira, Ley, claro, yo sé cómo fue que me dijo una amiga. Mira que como diciendo, qué mayores estamos todos, tal, estábamos hablando de eso y me dijo, sí, como menos tú, que eres como el buen vino, que van pasando los años y se te ve cada vez mejor. Y vamos, y por dentro estaba yo pensando, joder, gracias Daniel, en ese momento. ¿Notas que alguien más de tu círculo te haya dicho o te haya notado como algún cambio? Hostia, te veo últimamente, no sé, como lo típico, ¿no? De que no saben decirte muy bien qué es, pero que algo diferente notan, o que a veces no te dicen nada, pero tú notas en cómo ellos te tratan que te están viendo distinto. Sí, diría que lo he notado en varias situaciones, tanto con amistades, lo que te digo, como volver a quedar con algunas amigas de hace unos años, que además había una de ellas que en su momento a mí me llamó mucho la atención, pero bueno, luego no salió y la verdad es que esta chica, vamos, habíamos tenido algún acercamiento, pero finalmente pasaba bastante. Y fue esa misma la que me lo comentó y noté un montón de indicadores de interés en ese día solo por la actitud diferente que llevaba. Ella me decía, mira que yo nunca me he considerado excesivamente tímido, pero me lo comentó, me dijo, joder, fíjate, yo te recordaba como una persona bastante más tímida y ahora me estás transmitiendo algo totalmente diferente. No en esas palabras exactas, pero sí. Y también en lo laboral. Ajá. Sí, porque el año pasado empecé, bueno, igual, una historia de trabajo en la que cada X meses tenemos unas charlas. Y en la anterior había ido y me lo había pasado bien y había estado muy bien, en la penúltima, digamos, pero la última que fui, tanto a la hora de dar la charla como a la hora de interactuar con algunas de los compañeros y compañeras, sobre todo una en particular que el año anterior me había parecido un témpano. Y claro, entonces eso me había generado un poco de rechazo y había dicho, bueno, pues ya está esta persona de lado. Y esta última, al ir con otra energía totalmente diferente, pues la charla se dio genial, me llevé a la gente de calle, que no es que antes se me diese mal, pero lo noté diferente. Estaba haciendo el tema de tonteos y de conectores y cosas así con la gente que tenía delante, con el público. Era lo mismo, era como si fuesen una unidad, una sola persona. Me estaba viendo diferente. Y esta persona que la había notado como témpano de hielo, pues igual, yo creo que lo mismo, por naturalizar la interacción y no ir pensando en qué tengo que hacer o qué podría decir o esta persona es así o así, simplemente disfrutar de la situación, casi que me pareció que estaba hablando con otra persona distinta. Estaba súper suelta conmigo, ¿sabes? En comparación a otras ocasiones. O sea, que lo he notado en muchos planos. Claro, eso es que al final tú, lo que también lo comentaba al principio, notas sinergia en otros campos que no es solamente en chicas. O sea, al final, vale, sí, también mejoro mi relación, mejoro todo eso, pero es que encima cambio mi actitud y solo por el cambio de actitud ya se va a repercutir en otras cosas, pero también incluso veo la forma de aplicar esto a otro tipo de ámbito.
el proceso de aplicación de todo, o sea, el proceso que tú has tenido que pasar para integrar este tipo de cosas e ir viendo esos cambios, ¿cómo ha sido? Entiendo que no ha sido algo de la noche a la mañana, pero quizá en tu caso tampoco ha sido una obra laboriosa, no lo sé, cuéntame. Pues, sobre todo en el tema de generar interacciones más agradables, más entretenidas constantemente, es algo que ni me había planteado hacer en mi vida. Yo siempre he sido más o menos reservado, tranquilo, pues con la gente que conozco bien, pero quizás demasiado directo, demasiado seco en algunas cosas, no a malas, simplemente que mi manera de ver el mundo y de comunicarme, pues le resultaba así a gente que no me conocía. Me lo habían dicho muchas veces de, joder, yo te conocí y me habías parecido alguien bastante serio y con bastante mala uva, y luego ya cambia con el tiempo. Y era algo que, ya te digo, no me había planteado nunca, entonces no es que me costase, pero sí que me pareció una evolución súper interesante el empezar a poner en práctica pues, algunos de los ejercicios que propones, que al final hacen tu día a día más divertido, más entretenido, vas por ahí con otra energía diferente, no sé. Tampoco Digamos me... que te ha resultado como sencillo, o bueno, no, quizá la palabra no sea sencillo, pero no ha sido un esfuerzo enorme el tener que incorporar o el tener que acomodarte a decir, vale, pues bueno, cada semana tengo una serie de retos que puedo utilizar para implementar esto que aprendo, o el hecho de implementar directamente esto que aprendo esta semana no me lleva a que tenga que cambiar completamente mi vida ni que tenga que buscar tiempo de debajo de las piedras, sino que lo puedo integrar fácil, ¿no? Ujú, sí, de hecho, vamos, ha sido todo en el día a día y en lo que me he ido encontrando, pues eso, interactuando con unas personas u otras. Solamente he hecho un par de tardes day game como tal, como comentabas tú antes, por probar, porque no lo había hecho nunca. Salir y ir a hacer solo eso. Y Ujú. esos 2 días, uno en particular, esos sí que fueron más duros y sí que se me hicieron raros. Pero bueno, al final es lo normal, vas con precisamente, desnaturaliza totalmente la mentalidad que llevas. En lugar de estar en una conversación, aunque la otra persona no lo sepa, lo va a notar en ti, que vas con esa nube en la cabeza de, venga, respira hondo y vamos a por ello. Ese par de días, por curiosidad, fueron lo más duro y lo más raro, pero en el resto, te digo, tampoco se me ha hecho fácil. La parte de aplicar los ejercicios sí, la parte de decir, "Buah, voy a empezar a abrir interacciones", sobre todo porque lo empecé a poner en práctica antes de entrar al DTE, a raíz del podcast, ya había dicho, esto me llama mucho la atención, es algo que no había probado y no había explotado anteriormente, el ir yo a abrir una interacción. Y, y vamos, es que entraba muy motivado al DTE precisamente por eso, porque había tenido un par o tres anteriormente que habían ido bien, no necesariamente bien a decir, vale, pool y todo, pero con una de ellas sí, otra persona simplemente, incluso en la sala de espera del médico, que es un sitio en el que normalmente estás como, "Pues voy a estar aquí escuchando un rato el podcast de Dani o leyendo un libro", y de repente llevaba media hora hablando con una persona y habíamos descubierto que nos gustaban un montón de cosas en común y nos despedimos como súper amigos. Y no fue nada más, pero da igual, es que es la cosa, que lo disfrutas igual. Además que esos pequeños momentos, como dices, le dan ya un toque diferente al día. O sea, no es como ya un día más gris, sino bueno, pues mira, pues me voy con esa. Eso también te aumenta el nivel de energía que tienes tú mismo y esas emociones, ¿no? Que puedas tener. Por, por ir finalizando, ¿alguna experiencia así que hayas vivido a lo largo del DT que te haya supuesto un clic, un cambio de paradigma, algo que quizá no esperaba? Sí, más que una en particular, el hecho de que ahora me siento súper natural a la hora de interactuar, pues eso, en el día a día. Sin ir más lejos, hace poco ocurrió algo que tampoco es que sea un hito en el sentido de, "Buah, he hecho 30.000 pulls". He hecho mis pulls, he hecho algo de day game, he conocido gente, he visto que por chat, por ejemplo, también al saber cómo reaccionar he tenido muchos mejores resultados y aplicando otras cosas que comentas en el DT también. Pero eso, el encontrarte de repente como una persona diferente. Estoy en el metro, por ejemplo, y me encuentro a alguien y estoy viendo que está jugando a un juego en el móvil y en su momento estás tú, que se me hubiese ocurrido a mí
Aunque se me hubiese ocurrido, que me hubiese salido con la naturalidad con la que me salió, tocar un momento en el brazo, oye, ¿cómo se llama ese juego? ¿Cómo mola, tío? Tal, ¿me cuentas sobre ello? Y empezar a hablar y lo mismo, pues resulta que vamos a la misma parada, seguimos hablando y 3 cuartos de hora después, pues has abierto una interacción sin darte ni cuenta y sí, puedes tener un teléfono, pero ya sin intención de nada más necesariamente. Y haberme encontrado en un montón de situaciones así, que yo antes no era así para nada, lo que te digo. Si me presentaban a alguien y resulta que sonaban las campanas en el sentido de me gusta y veo que hay interés, a por ello. O en aplicaciones igual, pero no ir, o sea, que al final llevas una actitud de que vas a lo que vas y la otra persona lo sabe y entonces cuando no hay un interés recíproco de primeras, pues no va a ir a nada más y puede ser incómodo. Ahora es como, es que da lo mismo. No vas con esa actitud, la otra persona lo sabe, entonces estás generando amistades e interacciones entretenidas y divertidas constantemente. Mm. Yo diría que eso es lo que más me ha marcado de todo, a pesar de haber tenido algún pool impresionante o, ya como último detalle, por dejarlo arriba, una chica que también conocí en el metro, que por cómo, vale que sí que había luz verde, por cómo nos miramos estaba claro que podía haber algo, pero sé perfectamente que antes de esto yo ahí hubiese bajado, hubiese mirado en otra dirección y me hubiese seguido a mi bola porque no hubiese sabido cómo iniciar esa interacción de cero, y menos en el metro, en plan con gente y todo. Y, y vamos, fue empezar a hablar, poco tiempo después teníamos el teléfono y actualmente estamos quedando y es una chica muy top en ese sentido. Y la de veces, o sea, una de las sensaciones que me he quitado de encima y que sé que no voy a volver a tener igual que tenía antes de entrar al DT es la cantidad de oportunidades que he perdido por ponerme nervioso y cagarla, ¿sabes? Porque no estaba el terreno llano. O por no tener las herramientas o por no saber, como tú dices, ¿no? Cómo gestionarlo. Pues me Mm. parece muy bueno porque al final, claro, es como un compendio de todo. O sea, es decir, el hecho de la sensación que tienes quizá con más control de saber que, bueno, voy por mi día a día y no tengo problema en generarme esto, y luego el hecho de que soy capaz de aprovechar oportunidades que ya no dejo que se me pasen y que luego puedan generar cosas tan positivas como esta. Por, por cerrar el episodio, si ahora tú fueras el episodio 177, que fue ese primero, bueno, no el primero, pero fue ese que escuchaste que te dio como el clic, eh, pero, o sea, si ahora este fuera ese episodio y hay una persona como tú en esa situación, ¿qué sería el mensaje que le mandaría? Es una pregunta, mira que he escuchado podcast y que me he planteado el qué respondería yo si me preguntas esto, Dani. Y es que es una pregunta complicada. Ya. Sobre todo por no responder lo mismo que responde todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que le haría preguntarse si realmente por muy cómodo que esté, porque la palabra es esa, por muy cómodo que estés, si realmente no querrías ir a por más, si se pudiese ir a por más, si no querrías salir un poco de esa zona de confort, soltar algunas de las cosas que tienes, por muy a gusto que estés, para eso, ir a por más, ir a por todas y descubrir hasta dónde puedes llegar. Porque es muy fácil acomodarse cuando ya te están saliendo las cosas, pero al final, obviamente, nunca vas a tener como, ah, vale, ya está, no, jamás querría ir a por una chica más atractiva o ir girando platos a otro nivel Mm. superior en lugar de simplemente ir con lo que te encuentras, pues eso, de liana en liana, que al final, pues bueno, por las vivencias o experiencias que hayas tenido, te puede ir bien en esto y puede que te encuentres a gente lo suficientemente a menudo si te mueves como para no tener épocas de sequía tremendas o estar con dos, tres, lo que sea a la vez. Pero ¿realmente crees que no hay más? ¿Realmente crees que no le puedes Mm. sacar un poco más la punta a esto y vivir experiencias a otro nivel? O incluso tener relaciones donde se pueda estar, o sea, se pueda establecer realmente que yo puedo tener una relación contigo y estar al mismo tiempo conociendo a otra persona o abierto a conocer a otras personas. Que también es muchas veces o sea, a lo mejor es como una especie de barrera que mucha gente tiene. De, hostia, pues tengo que ir de esta forma. Tú lo has dicho antes, ¿no? Poder girar platos, poder tener relaciones de ese tipo, es justamente algo que también supera en algunos casos o que puede
suponer ese paso extra en algunas personas, ¿no? Y sobre todo si te encuentras, perdón, el último añadido, pero sobre todo si te encuentras en una época de sequía, digamos, no acabas de salir de una situación y como bien sabes tú, puedes estar con 2 o 3 y del día a la mañana de repente tu relación se ha acabado y tus rollos han caído. ¿Vas a seguir esperando a que de repente te caiga del cielo otra persona o a que suene la campana en una aplicación? ¿O quieres poder ir tú a por ello y cuando te cruces con alguien por la calle que digas, uff, cómo me llama la atención esta persona, tener las herramientas para ir a por ello? Eso es lo que a mí la chispa que me ha despertado nueva es eso, algo que antes podía hacer de casualidad, pero no me atrevía realmente a hacerlo. Te cambia totalmente la perspectiva, que ya no es esperar a que te caiga la prueba, ahora es como ir a por ello y la sensación de orgullo que te da ir a por ello y sacarlo adelante y saber que has iniciado tú desde cero, eso no te lo da nada en la vida, vamos. Pues me parece un buen cierre para el episodio porque al final, bueno, estoy 100% de acuerdo. Esos pequeños momentos que dice, incluso cuando no, esa conversación en la sala de espera, esa chica o cita que saca del metro y esas sensaciones son al final lo que va acumulando y hace que te sientas completamente distinto y que te perciban distinto y que al final pues, no cambia nada en sí, solo cambias tú, pero cambia todo, ¿no? A raíz de eso. Así que muchas gracias, tío, por compartir esto con nosotros. Espero que haya inspirado también al resto. Y un fuertísimo abrazo. Muchas gracias, Dani. Un abrazo. Bien, compañero, espero que esta experiencia que ha compartido el compañero te haya aportado valor, te haya inspirado de alguna forma o haya conectado contigo si estás en una situación similar. Y ahora, dicho esto, ya habiendo escuchado esa experiencia, voy a compartir contigo, como sabes, este nuevo formato de episodios de podcast donde hago entrevistas. También paso después a analizar un poquito algunas lecciones, algunos aprendizajes que podemos extraer de este caso. Entonces voy a compartir contigo 3 cosas que me parecen relevantes de lo que hemos estado comentando con el compañero. La primera es la importancia de auditar en todo momento tu situación y de no conformarte. Porque ahora yo te haría una pregunta y sería la siguiente, o por lo menos la pregunta que me haría yo y la pregunta que sinceramente me hago yo cuando estoy en cualquier ámbito de la vida. O sea, da igual que sea esto de mujeres o de finanzas o de físico o de lo que tú quieras o de estudios, laboralmente, me da igual. O sea, hay una pregunta muy potente que te puede hacer y que realmente puede servir de brújula para dirigir los siguientes pasos en tu vida. Y es la siguiente. Te voy a poner el caso, evidentemente, con mi campo, con el tema de las dinámicas sociales de las relaciones y de las mujeres. Pero esto lo puedes aplicar, como te digo, a cualquier otro tipo de campo. La pregunta es la siguiente. Si ahora mismo alguien, imagínate, ¿no? Está sentado en un despacho donde se acerca una persona trajeada y te pone un documento encima de la mesa. Y te dice, si firmas este documento, los resultados que tienes a día de hoy con las mujeres los firmas para el resto, te los garantizamos para el resto de tu vida. La pregunta aquí sería, ¿firmarías este documento? ¿Firmarías el decir, vale, los resultados que tengo hasta ahora, lo firmo para el resto de mi vida? Esto es lo que quiero para el resto de mi vida. Quiero estos resultados. Ni más ni menos. ¿Firmarías ese documento? Y como digo, esto lo puedes hacer para cualquier otro tipo de campo en tu vida. ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? Porque esta pregunta nos sirve directamente para poder auditar realmente en qué situación estamos y sobre todo para poder auditar si estamos conformes o no estamos conformes o si queremos más o no queremos más en nuestra situación. No voy a caer en hoy en día hay un montón de mensajes por ahí, hay un montón de contenido por ahí que parece que te está haciendo sentir mal si estás en un nivel X en tu vida. Yo no voy a ir por ahí porque realmente considero que existen infinitas formas de poder vivir una vida donde tú te sientas bien contigo mismo o donde tú te sientas bien con los resultados que obtienes. Esto no va de yo tengo más razón o tú tienes menos razón. Da igual. O sea, hay infinitas formas. Realmente considero que hay muchas maneras de poder vivir una vida de manera distinta y que no por eso quiere decir que estés sufriendo ni pasándolo mal. Pero la pregunta ¿es ese nuestro caso? Es decir, la situación que tú tienes a día de hoy con cualquier campo, en este caso con las mujeres, ¿es algo que firmaríamos a largo plazo? Porque si la pregunta es que sí, está perfecto. Y da igual que es que, oye, es que solo me he acostado con X chica y querría acostarme con más. O da igual si es que tengo una relación seria y exclusiva. O si tú realmente estás conforme con eso y lo firmaría y punto, está perfecto. Pero si la respuesta a esa pregunta en cualquiera de los ámbitos es que no, quiere decir que hay algo más. Quiere decir que puede ser muy buena idea seguir indagando. Y esto no le pregunté al compañero, y entiendo que no se hizo directamente esta pregunta,
o por lo menos no conscientemente, pero sí que subconscientemente o sin darse cuenta, sí que empezó a plantearse, oye, que a mí me está yendo bien, es decir, que de vez en cuando pues siempre tengo algo entre manos, siempre hay alguna chica por ahí que, bueno, pues acaba llegando a mi vida de alguna manera, pero, y parafraseando un poco lo que comentaba, ¿no? Pero realmente esto es todo. Ir conociendo de vez en cuando puntualmente, ¿no? De manera más bien random, distintas chicas que pasan por mi vida, esto es todo lo que hay aquí. Y realmente en algún punto de su vida hizo como el clic de decir, oye, audito mi situación, está muy bien, y probablemente si me comparo con mi entorno, estoy mejor que mucho. Sin embargo, quiero un poquito más. Sin embargo, considero que no exactamente estoy en ese punto en el que quiero estar. Y esto es una pregunta potente que nos podemos hacer siempre. Porque al final, la gran mayoría vivimos vida, o hemos vivido, ¿no? Vidas normales. El tema de lo normal. Esto lo he comentado en muchos episodios de podcast y algo que podríamos estar hablando aquí durante horas. La mayoría de veces, o sea, la mayoría de cambios que yo he hecho, por lo menos personalmente en mi vida, relacionados con cualquier campo, no tiene por qué ser las mujeres, todo mi entorno siempre me ha dicho que eso no es lo normal. Y no solamente es que me lo haya dicho como en plan descriptivo, tipo, mira, esto que estás haciendo no es normal, sino en plan despectivo, no descriptivo. Sino como al hacer algo totalmente diferente, al hacer algo que, entre comillas, no es normal, estuviera haciendo algo mal. Estuviera haciendo algo que realmente me va a llevar por un camino donde no quiero ir. Y tratar incluso de disuadirme de tomar ese tipo de decisiones, cuando a día de hoy, si miro atrás, son las mejores decisiones que he tomado a lo largo de mi vida, precisamente porque no eran normales, porque realmente yo no quería una vida normal, ni la quiero. Por tanto, si la decisión que estoy tomando suscita que el resto de gente de mi entorno dice que esto no es normal, es como, claro, si es que yo no quiero algo normal. Porque si lo piensas, lo normal que es, y esto lo hemos hablado muchas veces en el podcast, lo he comentado también en algún email, pero vamos a pensar realmente en cuál es la normalidad. Porque vosotros imaginaos, o sea, realmente para mi situación, evidentemente esto no he hablado nunca en ningún otro lugar, ni he profundizado, ni he tocado el tema, ni tampoco voy a profundizar ahora, ni considero que sea el momento. Pero pensad en mi situación cuando yo vengo de una familia y de una situación, te diría, más normal de lo normal, es decir, como súper, súper, súper normal. Nada extraño el promedio de la normalidad, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, el simple hecho de que yo tome la decisión de estar dedicándome a esto, o de estar haciendo este tipo de cosas, ¿vosotros pensáis que realmente el primer día que lo dices o que realmente quieres tomar un camino distinto en este sentido se ve como algo normal? Evidentemente no. Entonces, a lo que me refiero con esto es que si realmente, cuando yo, por ejemplo, pienso en ese momento, ¿no? Cuando tomo la decisión de hacer esto, o cuando he tomado otras tantísimas decisiones de mudarme a otro lugar, de irme con otra persona, de cambiar de amigos, de miles de cosas que he hecho, como digo, siempre en todas las decisiones importantes me han dicho que no era lo normal. Y en todas las decisiones importantes he pensado justo eso. Porque es como, vale, me estás diciendo, por ejemplo, que el que yo haga esto no es lo normal. Pero, ¿cuál es la normalidad que tú me estás vendiendo? La normalidad que tú me estás vendiendo, por ejemplo, ¿no? En el tema de las relaciones, que como digo, en mi campo, ¿no? La normalidad que me estás vendiendo es, estoy en mi trabajo o estoy estudiando X, y realmente si estoy en esa época donde tengo un grupo de amigos activo que salimos por ahí de fiesta de vez en cuando, pues bueno, esas son mis oportunidades de salir, beber, pasármelo, entre comillas, bien y ver si cae algo. Cruzar miradas con alguna chica, estar, digamos, la mayor parte del 80% de la noche hablando con mis amigos de, hostia, mira cómo está aquella, mira cómo está esta, y en el fondo al final acabar pasando la noche y no hacer absolutamente nada, o que de vez en cuando suene la flauta y haga algo, y digamos como que ir tirando con eso, van pasando la semana, van pasando los fines de semana, a lo mejor cuadra que conoce a una chica en el trabajo, o en la universidad, o en el entorno en el que estés, o que te pruebas suerte con una aplicación online y surge X. Y de repente con eso empieza ahí a entablar una relación, porque se supone que es lo normal entablar una relación. La vida va siguiendo, tus amigos a lo mejor establecen también relaciones, lo cual causa presión para que tú también establezcas la tuya, y al final, digamos que vas despegándote de ese estilo de vida tan activo que tenías socialmente, te centras en esa chica, entra en una relación sin plantearte realmente si es lo que quieres, si no es lo que quieres, porque te digo una cosa, quizás no lo sepas todavía, quizás no has visto suficientes cosas como para saber si este es el tipo de relación que quieres y no tienes muy claro realmente lo que quieres. Porque a lo mejor te mueves por intuición, a lo mejor esa chica tiene ciertos comportamientos, hace ciertas cosas o tiene ciertas tendencias en su personalidad que hay algo dentro de ti que instintivamente te genera como un rechazo. Pero como estás tan acostumbrado a escuchar a la sociedad decirte que es normal que sea así y que probablemente el raro seas tú pensando de la manera distinta, o al final aceptas y te metes en una relación que empiezan a pasar las semanas, los meses, los años y acabas generando un apego
a no querer perder esa relación, porque realmente te das cuenta de que, hostia, la vida, digamos como que termina aquí en el sentido de todos mis amigos ya tienen esto, todos mis amigos ya están establecidos, yo ya tengo una edad como para no estar pensando en esto o en aquello, y hostia, esto ya es mi futuro, mi proyecto de vida y mi para siempre. Y esto no lo puedo perder. Entonces acabas tomando decisiones en tu vida en base a no perder esa opción, en base a, digamos, tratar de permanecer, de mantener a toda costa esa relación, y eso va a ir erosionando poco a poco, eso y otros factores, claro está, va erosionando la relación que tienes con ella. Y ahora le tienes que añadir a esos comportamientos que te decía al principio, que instintivamente te generaban rechazo, pero que no sabías por qué y tragabas porque nadie te había dicho lo contrario. Y al final eso empieza a generar una relación en la que no estás conforme, no estás a gusto, pero tampoco quieres perder esa relación, luego estás dispuesto a hacer lo que haga falta para mantenerte ahí. Aunque eso implique renunciar a tu sueño, aunque eso implique renunciar a tus hobbies, aunque eso implique renunciar a tus actividades, aunque eso implique lo que implique. Porque al final no puedes perder eso porque tú ya es como, yo ya tengo la vida hecha. Y a lo mejor tienes 30 o no llega a 30 o 30 y poco o lo que sea, pero ya tienes la vida hecha en el sentido de, ya está, ya se predice lo que va a pasar. Voy a estar con esta chica, nos casaremos, tendremos hijos, tendremos una familia y viviremos una vida normal. Y como digo, todo eso empieza a erosionar, este tipo de comportamiento y demás, empieza a erosionar, empieza a bajar el nivel de atracción y de repente la cosa no va bien o la cosa acaba. Y tienes que volver a empezar de cero y a lo mejor no te va mal con la chica y bueno, pues surge otra en el trabajo o surge una cuando salgo por ahí o surge una tal y empieza todo ahí así y realmente estás viviendo una vida 100% normal. Pero la pregunta es, ¿te has planteado realmente si quieres esto? Si tú tuvieras que firmar esos resultados a nivel de la normalidad, ¿lo firmarías? Porque como te digo, esa pregunta me la he hecho en muchos aspectos de mi vida y eso es lo que ha hecho que pueda luchar cuando tengo que tomar una decisión y todo el mundo me está diciendo que no es lo normal. Porque es jodido tener que tomar una decisión cuando todo el mundo te señala, sobre todo tu entorno cercano, y te dice, ¿dónde vas, tío? Que eso no es normal, eso es raro. Y es como, tío, precisamente, no quiero una vida normal. No quiero una vida normal a nivel de salud, no quiero el cuerpo normal, no quiero el trabajo normal, no quiero los ahorros normales, no quiero el tipo de relación normal. Porque realmente si miras las estadísticas, lo normal es que la salud sea pobre, que tu físico deje mucho que desear, que a nivel de ahorro no llegue ni a fin de mes, que tu trabajo sea algún trabajo que odias realmente o que no te gusta y que estés ahí por tener que estar y ni siquiera te atreves a buscar otro. Y no te hablo de que monte una empresa, te hablo de buscar otra cosa. Y que tu relación al final acabe terminando o las relaciones que tengas con ella, con tu chica, digamos, sean muy pocas, etcétera, etcétera. Por tanto, auditar tu vida y realmente ser capaz de tomar conciencia de decir, oye, quiero ir un paso más allá y tener esa curiosidad de pensar si realmente hay un paso más allá, de conocer otras expectativas, eso realmente es potente y eso realmente te da ese primer paso que necesitas para que realmente tu vida no sea nada normal. Porque considero que muchas veces no nos paramos a pensar esto, pero creo que pocos de nosotros queremos lo normal cuando nos paramos a pensar qué es lo que realmente implica. Lo cual me lleva a la segunda lección que quiero compartir contigo hoy, digamos que podemos extraer de esta charla con el compañero, y es cómo puede cambiar realmente cualquier interacción que tú tengas con una chica o con cualquier persona según tu nivel de energía. Y es que yo no sé si soy el único que se ha parado a plantearse esto, pero yo muchas veces he pensado, digo, oye, ¿te has dado cuenta de que a veces hay gente que hace favores a unas personas y a otras no? Es decir, cuando tú estás, por ejemplo, ante el funcionario de turno arreglando el papeleo para X cosa que tengas que hacer a nivel burocrático, ya sea en un banco o, bueno, ahí no hay un funcionario, ¿no? Pero bueno, ya sea a nivel público, que ahí habría un funcionario, o a nivel de un banco, a nivel privado, me da igual. O sea, cuando estás delante de esa persona, ¿por qué hay veces que a lo mejor te falla un detalle, te falta algo y te hacen el favor, te hacen la vista gorda y como, mira, no pasa nada, esto lo arreglamos aquí en un momento, y hay otras veces que no, o hay otras personas que no? ¿Por qué tú puedes estar sentado? Yo esto me lo planteo muchas veces. ¿Por qué yo puedo llegar al banco a sentarme allí y que, por ejemplo, la persona que tengo enfrente, estoy hablando con ella y resulta que me ha faltado un documento, resulta que hay información que no tengo, resulta que, joder, tendría que volver a pedir cita de nuevo, volver a sentarme ahí y volver a tal? Y como que lo solucionamos en el mismo momento y me ahorro tener que volver a pasar por todo el proceso. Sin embargo, puede haber otra persona detrás que cuando se siente le pase el mismo problema que a mí, pero no le ofrezcan la misma solución que a mí. Como digo, hemos podido estar todos en el mismo rol. En el rol de me ofrecen la solución, en el rol de no me ofrecen la solución. Y por supuesto en el rol de soy el que ofrece la solución. Soy el que está trabajando de cara al público en atención al cliente o X, y a una persona le hago como el favor, la vista gorda, le paso la mano y a otra persona no. ¿Por qué?
Y aquí alguno puede pensar, oye, pues porque la persona que te atiende es una cretina. Ya, claro, pero es que a veces la misma persona que te atiende a ti y que no te hace el favor, a otra persona sí le hace el favor. Y al final pensar de que la persona que tiene enfrente es la cretina, está echando balones fuera, está teniendo una actitud o una mentalidad victimista donde tú eres el perjudicado. Pero realmente yo creo que va más allá y es como lo que realmente le ha llegado a transmitir a esa persona, el nivel de conexión o de energía que has tenido cuando estaba hablando con ella. Porque no es lo mismo que yo me siente en ese banco, delante de la persona del banco, por así decirlo, ¿no? Y empiece a hablar con ella con una energía, con una conexión o con otra, con una actitud o con otra. Creo que ahí es donde está justamente la diferencia. Y una de las cosas que comentaba el compañero en el podcast era lo que había cambiado la perspectiva cuando empezaba a hablar con mucha más gente, cuando empezaba a ser mucho más sociable, con un nivel de energía distinto. Porque aquí justo surge el siguiente, la siguiente excusa que todo el mundo nos podemos echar, ¿no? Y es como, tienes toda la razón. Por tanto, hasta que yo no tenga ese nivel de energía, no voy a hacer nada. Y lo que muy poca gente entiende aquí, que es justo una de las enseñanzas, o por lo menos para mí, que podemos extraer de aquí, es que tú no puedes esperar a tener el nivel de energía y entonces después tomar acción. Porque nunca tendrás el nivel de energía por definición, si te fijas. Sino que el hecho de que te empieces a comportar así, el hecho de que empieces a rodar, es lo que va a hacer que tengas el nivel de energía. Piensa en una bicicleta, en una dinamo. Cuando tú tienes la bicicleta y dices, vale, no puedo ir en bicicleta, imagínate que tienes que salir de noche, ¿no? Sabemos cómo funciona el mecanismo de una dinamo, ¿no? De la típica, el típico farito que tienen las bicicletas que funciona por energía cinética, si no recuerdo mal. Mucha gente es como si tuviera esa bicicleta y tuviera que salir de noche con ella y dijera, hostia, es que hasta que no tenga luz en la bicicleta no voy a poder salir de noche. Cuando realmente, cuando entiende el mecanismo de esa dinamo, dice, es que claro, si no empiezo a rodar con la bicicleta, no se va a encender la luz, por mucho que espere. Y aquí pasa exactamente lo mismo. El hecho de que no tengas ese nivel de energía al principio para tener una interacción o para ser sociable, o que no tengas como la apetencia, o el apetito, mejor dicho, de poder hablar con todo el mundo y de realmente soltarte a nivel social, ya no estoy hablando de ligar, sino a nivel social, mucha gente no lo hace porque dice, es que no tengo ese nivel, no tengo ese mood. Pero es que es como esa bicicleta. Si tú no empiezas a rodar, nunca jamás vas a tener ese mood. Y esto es justo lo que nos compartía el compañero, cómo haciendo eso ya mucho más allá de seducción o mucho más allá de la chica, sino en el trabajo, en ponencia, en charlas que tengas que dar, de repente la actitud de la persona que tienes enfrente cambia radicalmente. Y es súper curioso cómo tu nivel de energía, tu actitud, tú lo que estés haciendo en esa interacción y el cómo estés teniendo esa interacción, el cómo conectes con esa persona, cambia por completo la dinámica de la relación. Por eso hay muchas veces que lo he llegado a decir y parece que puede ser coña, que muchos de los alumnos que pasan por las formaciones y que adquieren esto o que adquieren esta habilidad ven resultados o acaban ocurriéndole cosas mucho más allá. O sea, he tenido gente que a veces ha contado cosas de cómo le han hecho regalos, le han invitado a sitios solamente por este pequeño detalle. Esto no quiere decir que evidentemente soy esta persona magnética, ¿no? Como se dice, y voy a todos los sitios y todo es gratis. No. Pero realmente van a ver las probabilidades de que tú conectes con otra persona son mucho más altas y las probabilidades de que te tenga como esa estima al principio es mucho más alta. Y la dinámica de la interacción cambia por completo. Y si tú en tu día a día cambias las dinámicas de las interacciones que tienes, aunque sea con el panadero de la esquina, automáticamente la dinámica de tu día cambia. El cómo tú te sientes en tu día a día contigo mismo cambia. Y eso va a hacer, y esta es la clave dentro de la segunda enseñanza, esto es lo que va a hacer que cuando tú estés en tu día a día y te cruces con chicas, cruces miradas, cruces tal, puedas aprovechar todas las oportunidades que tengas enfrente, que es justo lo que decía el compañero, que dice, hostia, me doy cuenta de la cantidad de oportunidades que he desperdiciado en mi día a día, porque muchas veces nos pensamos que ligar o el day game o lo que sea es, pues de 5 a 6 tengo como mi partido de pádel o mi partido de fútbol y de 5 a 6 tengo mi partido de day game, y realmente ahí quizá te diría que se van a conseguir menos resultados, evidentemente si lo haces consistentemente, ¿no? Y todos los días te tiras 2-3 horas o lo que sea, pues claro, es evidente que vas a conseguir muchos más resultados. Pero te diría que de manera orgánica, es decir, de que en tu día a día vayan surgiendo y vayas cogiendo esas oportunidades, es cuando más vas a notar la diferencia en cuanto a tus relaciones y es cuando más vas a notar que todo se empieza a mover, que todo empieza a rodar con el mínimo esfuerzo por tu parte, o por lo menos con el mínimo esfuerzo percibido por tu parte. Lo cual me lleva a la tercera enseñanza, o la tercera lección que yo por lo menos personalmente extraería de esta conversación, que como digo aquí, bueno, esto no lo he dicho, pero hay muchas más enseñanzas que se pueden extraer. Yo extraigo las que conectan más conmigo en este momento cuando lo escucho y cuando estoy editando el episodio. Pero
tú, que puedes estar escuchándolo de otra manera o en otra situación, evidentemente puedes traer otras. Pero la tercera, que para mí es importante, es realmente la importancia y el papel que juega el entorno en los resultados, o por lo menos en tu forma de ver las cosas, en tu forma de ver la vida, en tu forma de percibir la realidad. Y es que fíjate, como seres humanos, como animales que somos, al final somos máquinas de adaptarnos a los entornos, de adaptarnos a los ambientes, etc. Entonces, cuando tú estás en un entorno que realmente no te está desafiando, no te está picando a hacer nada, no te está, digamos, como mínimamente incomodando para que te muevas, lo más normal es que te adaptes a ese entorno, te acomodes y de ahí no salgas. De ahí que una de las frases que más me gusta es: si eres el más listo de la habitación, es que estás en la habitación equivocada. Porque claro, no estás aprendiendo nada. Y de nuevo, no es que aprender sea lo mejor y que si tú no estás aprendiendo en tu día a día vivas miserable. Hay 1000 formas de vivir la vida, vívela como quieras. Pero para alguien que tiene una mentalidad de crecimiento y de querer conseguir más, que es lo que estábamos hablando en el episodio de hoy, evidentemente sí que puede ser muy beneficioso el estar en entornos que te motiven a aprender más, que te motiven a desafiarte a ti mismo. Si realmente todos tus amigos con los que te juntas tienen relaciones mediocres o te voy a poner un ejemplo más sencillo que todos hemos vivido. Si todos tus amigos están más gordos que tú, difícilmente vas a querer tú apuntarte a un gimnasio y dar el extra, porque tú estás de puta madre cuando lo comparas con tu entorno. Sin embargo, es el día en el que entras en contacto a través de un evento, a través de una fiesta, a través de un cumpleaños, a través de lo que sea, que entras en contacto con nueva gente que tiene mejor físico que tú, mucho mejor físico que tú, cuando realmente te pica ese gusanillo y dices: tío, ¿qué estoy haciendo? Quiero más. Y eso es lo que te motiva. Por eso es muy importante. O sea, es que funciona tal cual. Yo no sé si tú te has visto alguna vez en esa situación, pero yo sí. De que de repente entre alguien en mi círculo de amigos o entre yo en un círculo de amigos donde sean unos fanáticos de las artes marciales, donde sean unos fanáticos del gimnasio y le estás viendo los resultados, y es que parece como que cada día que pasa que no estás haciendo eso, o por lo menos demostrando que tú también tienes algo que decir en ese campo, te sientes mal. Por tanto, es sumamente importante buscar entornos de este tipo, sobre todo y especialmente para los hombres, porque tal y como nosotros funcionamos, nuestra psicología masculina y nuestra forma de ver y de gestionar las emociones, las situaciones y demás, tienen mucho de esto, tienen mucho de este componente de competitividad que se está perdiendo. Realmente, piénsalo antes, cómo se hacían estas rituales para ser un hombre, ¿no? Se hacían como pequeños, había como pequeñas, sí, o sea, no se me ocurre otro nombre mejor que rituales, ¿no? Pequeños momentos en la vida que marcaban un antes y un después en la vida de un hombre y que todo era como en comunidades y estaba como esa hermandad y estaba todo este tipo de cosas, ¿no? Hoy en día no lo tenemos. Hoy en día es muy difícil encontrar a alguien en tu entorno que realmente te motive, te haga pensar, te haga reflexionar si estás yendo por un camino o por otro. Por eso a día de hoy la gente está buscando mentores. Como yo digo últimamente, estamos buscando mentores a jornal, porque necesitamos ese tipo de entorno, necesitamos ese tipo de comunidades y no las tenemos. Y aquí ya cada uno puede tomar la forma de solucionar este problema que le dé la gana. Yo personalmente también soy una persona que tiende a estar bastante más tiempo solo que acompañado por mi forma de ser y demás. Como digo, son cosas más personales que en un momento dado comentaré y he comentado en algún email o en algún episodio que hago más para la gente que considero dentro de la comunidad, por lo menos dentro de la comunidad de email. En cualquier caso, soy una persona que tiende más a eso. Entonces, mi forma al final de reaccionar ante esto, y como digo, no tiene por qué ser ni la correcta ni la incorrecta, ¿no? Pero mi forma de actuar ante esto era que realmente, si el entorno, si la actividad que iba a hacer, si la persona con la que estaba no me iba a aportar nada nuevo, ni iba a aprender nada nuevo, paso. Me da como pereza. Y viceversa. Y esto hace que, evidentemente, pues claro, tengo menos momentos donde conecto con gente de este tipo, donde gasto o invierto mi tiempo de esta forma, porque al final digo, tío, si es que si no me va a aportar nada o si no va alineado con esto, no lo hago. Y como es tan complicado conectar con gente que te esté motivando a ese más, pues al final estás solo. O sea, y al final no hay ninguna... O sea, cuando... Esta es la teoría de la pirámide, ¿no? Que se decía, conforme tú vas subiendo... Y fíjate, no me gusta utilizar esta metáfora porque utilizamos palabras como subir, elevado, arriba y abajo, como si eso quisiera decir que nos posiciona a los que somos de esta forma como mejor que el resto. Y como decía al principio y en mi forma de ver las cosas, cada uno tiene una forma de vivir la vida y si para él está perfecto, si realmente tú auditas que es la primera enseñanza y firmaba eso para el resto de tu vida, está perfecto. Pero por falta de un mejor término necesito utilizar esta metáfora y es esa pirámide, ¿no? Dice, la base de la pirámide es la más ancha y es donde más gente hay. A medida que tú asciendes en esa pirámide,
la base es más estrecha y cada vez hay menos personas afines. Por eso cuando tú estás en cierto nivel de desarrollo personal, etcétera, como digo, utilizo las palabras niveles, ascenso y demás, no por, digamos, pensar mejor ni peor, sino porque falta de mejor término, ¿no? Entonces, cuando tú estás como en ese nivel, inevitablemente hay menos gente con la que tú puedas contar para ciertas cosas e inevitablemente vas a pasar más tiempo a solas, porque es difícil conectar con gente así. Por eso la importancia de tener un entorno, como sea, que realmente te potencia es súper importante. Y os digo una cosa, todos los que estáis, tú que estás escuchando esto, si es tu primer episodio, bueno, bienvenido, ¿no? Pero si realmente llevas más episodios, tú lo que estás haciendo es modificar tu entorno, porque una de las formas que hoy en día, gracias a los avances que tenemos, gracias a la tecnología, podemos cambiar de entorno sin necesidad de cambiar de entorno per se. Es decir, puedo tener un entorno completamente distinto y mucho más potenciador que el que tengo sin salir de mi entorno. ¿Cómo? Porque cojo mis auriculares, me los pongo en la oreja y de repente tengo y estoy conectado a un entorno, a una forma de pensar distinta. Si tú pasas 8 horas al día solo, porque estarás trabajando, haciendo lo que sea, ¿no? Pasas 8 horas al día con tu pensamiento y realmente cada día le dedicas 1 hora a estar escuchando otro tipo de comentarios, otro tipo de opiniones, otro tipo de personas, desde tu mismo entorno de siempre. Simplemente te metes tus auriculares en los oídos. Y al final lo piensas y dices, a la semana paso 5 horas con mis amigos, pero el resto de tiempo de la semana lo paso conectado a este entorno. Tu entorno está cambiando y tu entorno te motiva a hacer más. Y esta es la parte positiva. Pero evidentemente esto no es todo, porque al final aquí no llegas a conocer gente con la que puedas conectar. Y esto es una de las cosas que para mí me parece clave de lo que decía el compañero, y es el poder de conectarte, el poder de entrar en una comunidad donde aprendas de casos distintos de gente que está en una situación o por lo menos que tiene unos objetivos como los tuyos, de querer seguir aprendiendo más, de querer seguir mejorando más, pero tiene situaciones distintas. Porque eso para mí es uno de los claves y de lo que poco he hablado al final de, por ejemplo, de formaciones o del programa o de lo que sea, del DTE. Aunque evidentemente esto no solo se reduce al DTE, en cualquier tipo de, imagínate, si te quieres apuntar a un gimnasio o X, o quieres hacer un programa de entrenamiento a nivel físico, también te puede apuntar a la comunidad. O sea, aquí la cosa, lo que quiero decirte es como que no rechaces las comunidades, no rechaces el participar en la comunidad, no rechaces el formar parte del grupo, porque justamente eso te va a potenciar mucho. Y en concreto, y hablo de la comunidad que más conozco, que es la que estamos creando aquí dentro de esto, ya sea a través de la comunidad gratuita de email, o ya sea a través de la comunidad más exclusiva, por así decirlo, del programa DTE o del club privado. Ahí lo que me doy cuenta es la enorme sinergia y el cómo todos los hombres están en situaciones muy distintas, pero todos tienen el mismo objetivo y todos aprendemos, y me incluyo, de las situaciones de todos. Porque a lo mejor a ti no te da tiempo en tu vida a poder tener un divorcio, 3 hijos y XXX, porque a lo mejor está en una situación distinta. Pero el hecho de que estés escuchando a ese hombre que está en esa situación y estás viendo cómo pasa por ahí y cómo se comparten ideas y cómo se intercambian visiones y cómo se dan soluciones y cómo se aplican y el feedback que se obtiene, te hace llevarte el aprendizaje sin la cicatriz. Por tanto, la conclusión aquí no es métete en la comunidad del DT. La conclusión aquí es vétete en entorno o conéctate a entornos que te puedan dar aprendizaje sin que tú tengas por qué recibir o por qué, digamos, generarte esa cicatriz que conlleva siempre un aprendizaje. Eso para mí es potente. Entonces, audita también tu entorno y piensa si realmente te están dando todo el máximo que te pueden dar o si realmente estás aprendiendo desde ahí. Así que, por recapitular, las 3 lecciones que desde mi punto de vista yo extraigo de esta conversación son la importancia de preguntarnos en todo momento, en cualquier campo, si realmente estamos dispuestos a firmar un documento para que nos garantice esos resultados para siempre, si realmente ya con eso tenemos suficiente o si queremos un poco más, el cómo tu actitud cambia completamente la dinámica de las interacciones que vayas a tener y puede incluso generarte oportunidades que ni te imaginas, y cómo mucha gente piensa que, hostia, pues primero tengo que tener la actitud y después tomar acción. Y es justamente al contrario, como el ejemplo de la bicicleta. Y por último, la importancia de meterte en entornos de los que aprendas sin necesidad de llevarte esa cicatriz. Así que, estas son las 3 lecciones que traigo del episodio de hoy. Espero que te hayan aportado valor, espero que te haya aportado valor también la experiencia del compañero y simplemente recordarte que en un par de horas estaré en directo a las 5 de la tarde, hora Madrid, en la comunidad de Telegram. Debajo tiene un enlace. Y que mañana domingo cerramos plazas de la 10ª edición del programa DTE. Así que, si aún le estás dando vuelta, debajo tiene una página con toda la información al respecto del programa. Léelo con calma y toma tu decisión antes de que cerremos las puertas.
Ahora sí, un fuerte abrazo y te veo en la próxima.